Es conocida como una de las peores dirigentes políticas de Argentina. Una presidenta corrupta que desfalcó a Latinoamérica por miles de millones de dólares, en coordinación con Hugo Chávez y el resto de su pandilla. Así es, estamos hablando de Cristina Kirchner y te contaremos todo sobre su vida. Comencemos. Antes que nada, recuerda suscribirte al canal y darle like al video para ayudarnos a seguir creando contenido. Muchas gracias por tu apoyo. Cristina Fernández, que es su apellido de soltera, vino al mundo en el seno de una familia de clase media ubicada en la ciudad de La Plata, el 19 de febrero de 1953. Su madre, Ofelia Giselle Wilhelm, fue dirigente gremial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y activa participante del Partido Justicialista. Su padre fue Eduardo Fernández, un mediano empresario del transporte y simpatizante de la Unión Cívica Radical. Este matrimonio tuvo una segunda hija que llevó por nombre el de su madre, Giselle. Ambas crecieron en un hogar con ideales mixtos, lo que despertó en las niñas un temprano interés por la política, sobre todo en Cristina. Cristina cursó sus estudios primarios en una escuela estatal, los secundarios en la Escuela Nacional Superior de Comercio Libertador General San Martín y en el Colegio Religioso Privado Nuestra Señora de la Misericordia, todos en La Plata. Al concluir el bachillerato se inscribió en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP, pero a los pocos meses decidió virar su orientación vocacional hacia la abogacía. En 1974 inició los estudios de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, de la que obtuvo el título de abogada en 1979, tras un intenso periplo personal. En marzo de 1975 se casó con el santacruceño Néstor Kirchner, al que había conocido en la universidad solo 6 meses antes, y con quien coincidió en la militancia peronista de izquierda moderada. El golpe de estado de Jorge Videla sorprendió a la joven pareja domiciliada en La Plata, ya que ambos estaban en retirada de la militancia activa. En julio decidieron mudarse a Río Gallegos, ciudad de origen de los Kirchner, donde abrieron un modesto bufete de abogados. En 1977 nació su primer hijo, Máximo, que años más tarde tendría una hermana, llamada Florencia, nacida en 1990. La condición de abogada de Cristina Kirchner le permitió aplicarse de lleno a la profesión compartida con su marido. Así, la sociedad conyugal inició una próspera actividad privada que le reportó notables dividendos en los negocios inmobiliarios. El dinero entraba a mansalva a la casa de Kirchner, pero un cambio político le daría vuelta a la situación. Tras el retorno a la democracia, en 1983 volvieron los Kirchner a la militancia peronista. En 1987, Néstor consolidó su carrera de líder político, al ser designado intendente de Río Gallegos. Y en 1985, Cristina inició una carrera homóloga, tras ser elegida congresista provincial del Partido Justicialista, puesto donde iniciaría una carrera política que no se detendría hasta ser proclamada presidente de la nación. A partir de entonces, los cargos electivos se fueron sucediendo y su ascenso dentro de las filas del justicialismo fue imparable. En 1989 se convirtió en diputada provincial. En 1994, convencional nacional constituyente. Entre 1995 y 2001 fue senadora y luego diputada nacional. Entre 2005 y 2007 ocupó un escaño de senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Su candidatura a la presidencia de la República por el Frente para la Victoria, que la llevó al triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 27 de octubre de 2007, en las que consiguió el 44.9% de los votos emitidos. Esto fue posible gracias a la decisión tomada por su marido de no postularse a la reelección, ya que probablemente habría ahogado los esfuerzos políticos de su esposa. Sin embargo, la autonomía de su figura política es contundente y ha llevado a muchos analistas a compararla con otras mujeres líderes del mundo, entre ellas Hillary Clinton. Su fervor por la estética personal, el cuidado de su línea, el intenso maquillaje, la moda, es uno de los blancos preferidos de sus adversarios, al igual que su enérgico estilo de actuación que algunos caracterizan como autoritario y populista.
Las líneas rectoras iniciales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se orientaron en teoría a fortalecer las instituciones, mejorar las relaciones internacionales y favorecer el crecimiento de la economía sobre la base del aumento del consumo de los sectores populares. Pero desde el comienzo, su gestión estuvo marcada por 1001 problemas. El inconveniente más importante fue el intento de modificar el régimen de retenciones a las exportaciones de granos. La medida estaba destinada tanto a favorecer el consumo y los precios internos como a detener el proceso de sojización de la producción agropecuaria. Comenzó así un prolongado y costoso conflicto con el campo durante casi 4 meses. Las protestas de las entidades agropecuarias afectadas por la medida alcanzaron una inesperada magnitud, con huelgas, cacerolazos, bloqueos de carreteras y desabastecimiento. El enfrentamiento tuvo un desenlace inesperado, al saldarse con el voto negativo en el Senado del vicepresidente Julio Cobos, quien de este modo determinó el rechazo a la ley de impuestos móviles. El conflicto agropecuario, además de minar la popularidad de la primera mandataria, provocó la renuncia del ministro de Economía, Martín Lustau, y de quien había sido jefe de gabinete durante 5 años, Alberto Fernández. El primero fue reemplazado por Carlos Fernández, mientras que Sergio Massa pasó a ocupar la jefatura de gabinete. La imagen del Poder Ejecutivo, que quedó seriamente dañada a raíz del fracaso de los gravámenes, posteriormente se vio reforzada con la aprobación por contundente mayoría en ambas cámaras de la Ley de Nacionalización de Fondos Privados de Pensiones, AFJP, ante la fuerte caída de la rentabilidad de estos fondos debido a la crisis financiera internacional. La reforma propuesta por el gobierno puso fin al sistema creado en 1994, que comprometía los ingresos de los futuros jubilados. Sin embargo, la oposición denunció que el gobierno buscaba nacionalizar los fondos con el único fin de asegurarse recursos que le permitieran hacer frente a los pagos de la deuda externa. En el plano internacional, Argentina fue invitada a participar en la cumbre del G20, que reunió a las 7 mayores potencias mundiales y a países emergentes para hacer frente a la crisis económica internacional desatada en 2008. En la reunión, la presidenta Cristina Fernández hizo las críticas más duras al modelo económico imperante, que causó de haber generado la aparición de nuevos actores, como las corporaciones financieras, poseedoras de mayor poder que los propios estados. Como resultado de esta crisis internacional, y en opinión de la mayoría de los analistas, en los próximos años Argentina debería enfrentar una situación económica compleja, marcada por la amenaza de la inflación, el problema energético y la acusada desigualdad social. Para enfrentar estos desafíos, la presidenta se vio obligada a renovar sus estrategias de gobierno e iniciar una nueva etapa de su gestión. Sobre todo después de que las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 significaron un duro varapalo para el kirchnerismo, puesto que el FBP perdió la mayoría absoluta de que disfrutaba en el Congreso, al ser derrotado en las principales circunscripciones del país. Muchas personas sostienen que la mandataria argentina sostuvo una relación extraoficial con el político venezolano Hugo Chávez. Esto por la estrecha amistad que ambos tenían y sus ideas políticas afines. No está comprobado si efectivamente hubo amor entre los dos políticos, pero sí es cierto que ambos se involucraron en escándalos juntos, así como una numerosa lista de delitos contra los intereses de sus respectivos países. Entre estos sucesos destacamos las colaboraciones con empresas de infraestructura Odebrecht, con la que estafaron a Latinoamérica por miles de millones de dólares. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Cristina y Chávez pudieron tener una relación íntima más allá del deber y sus respectivos matrimonios? Cuéntanos en la caja de comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. El 9 de abril de 2016, Cristina Kirchner fue imputada por el juez federal Sebastián Casanelo en el llamado caso Lázaro Báez, a raíz de la declaración de Leonardo Fariña, junto con el exministro de Planificación Julio De Vido. Según estudios del presupuesto vial de los últimos 12 años, el 11.6% de los fondos fue para Santa Cruz, y el empresario Lázaro Báez llegó a manejar 24.500 millones de dólares en decenas de contratos de obra pública, y se le dictó una inhibición sobre sus bienes. La auditoría fue realizada ordenada por el Javier Iguacel,
político de Cambiemos designado en la DVN. Según la denuncia de los propios auditores, la auditoría sobre la que Iguacel basó su denuncia no verificó los valores del mercado de ese momento y se hizo de forma apresurada. El 27 de diciembre de 2016, Ercolini la procesó en esta causa por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, junto a otros exfuncionarios, en una causa conexa llamada Los Sauces. El 4 de abril de 2017, el juez Claudio Bonadío procesó a Fernández por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, embargándolo por $130 millones y prohibiendo su salida del país. En agosto de 2018 fue imputada en la causa judicial de los cuadernos de supuestos sobornos en Argentina y citada a prestar declaración indagatoria. Pese a las enormes críticas recibidas, pese a los escándalos, a los procesos por presunta corrupción y a la derrota electoral de 2015 frente a Mauricio Macri, la expresidenta conserva un enorme número de fieles, y miles de ellos se congregaron en el Estadio Julio Grondona, en Sarandí, el corazón del conurbano de Buenos Aires, la zona obrera y pobre del país donde ella tiene un respaldo de hasta el 40%. Lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad. Por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y argentinas, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos, dijo Kirchner en el arranque de su discurso. Actualmente, Cristina volvió formalmente a la política y se desempeña en el cargo de vicepresidente de la Nación, por lo que volvería a asumir el poder en un chasquido si algo le sucediera al presidente actual, Alberto Fernández. Y así como así, la Argentina volvería al kirchnerismo del que tanto le ha costado salir. Hasta acá el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al canal para enterarte de nuestras actualizaciones. Dale like a este video si te pareció interesante y compártelo con tus amigos. Esto fue todo por ahora, aquí en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.